Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? En esta noche vamos a gozarnos, a seguir gozándonos. Qué bueno que están aquí. Podríamos haber estado en la casa enrolladitos, tomando un buen café o un chocolatito caliente con unas conchitas. Ya nos va a antojar. Pero gracias a Dios que dejamos las cobijas y nos decidimos venir a la casa del Señor. Y esa es una bendición, hermanos. Hay que esforzarse, ¿verdad? Mucha gente, no agraviando a nadie, a veces preferimos quedarnos en la casa porque estamos cansados o porque simplemente no queremos venir a la iglesia. Pero yo quiero decirle, hermano, que es una bendición esforzarnos y venir a la iglesia. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, que ya me retiré, pero cuando trabajaba, así como llegaba del trabajo, a veces no me daba ni tiempo de bañarme, hermanos. Y como dice mi esposa, me daba un baño vaquero y me iba a la iglesia. Amén. Y hermano, es una bendición porque a pesar de que llegaba cansado, con ganas de pues nada más descansar, ¿verdad? Pero me esforzaba para ir a la iglesia porque yo quería del Señor, ¿verdad? Y llegaba cansado y así como llegaba a la iglesia, hermanos, ese cansancio se iba. Y salía hasta con más fuerzas, amén. Y no es una cosa que le esté mintiendo, hermano. Usted quizás también lo ha experimentado, aún en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Cuando buscamos a Dios, Dios se encarga de todos nuestros problemas, de todas nuestras necesidades. Y es por eso que le alabamos y debemos estar agradecidos, hermanos. En esta noche, hermanos, traigo un mensaje, le he puesto por título El poder de la palabra de Dios. A lo largo de las escrituras Dios nos muestra el poder de pronunciar su palabra. La palabra de Dios es viva, hermanos. Y cuando hablamos la palabra de Dios estamos hablando vida. Amén. Y es por eso que no simplemente la Biblia es informativa o para que aprendamos, sino que contiene un poder que hace que las cosas sucedan, hermanos. Amén. Es como en esta noche nos hemos reunido aquí para alabar a Dios porque la Biblia lo dice. Amén. La Biblia nos enseña que debemos de reunirnos, debemos alabar a Dios, debemos orar a Dios, debemos escuchar su palabra. Todo eso está en la escritura, hermanos. Aquí no se hace nada que sea fuera de lo que está escrito. Y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, hermanos, Dios se deja sentir en cada vida, en cada corazón, porque Él ve que esa disposición de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, cuando se va a predicar la palabra de Dios, y no tan solo la palabra de Dios, cuando venimos a adorar a Dios, hay que hacerlo, hermanos, con seriedad y con un corazón, aparte de estar agradecidos, con un corazón sincero, hermanos, conscientes de lo que estamos haciendo, no nada más decir las palabras al aire. No, hermano, si usted alaba a Dios, alábelo desde lo más profundo de su corazón, de adentro, dígaselo con sinceridad al Señor, porque el Señor conoce, hermanos. Podemos cantar muy bonito, podemos hacer unos pajaritos para cantar, pero si no lo hacemos con el corazón, hermanos, esa alabanza se la lleva el aire. Y aún podemos cantar desentonados, pero si cantamos con el corazón, esa alabanza llega hasta el mismísimo trono de Dios, hasta la misma presencia de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Aleluya. Y es por eso, hermanos, que estamos aquí. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 24, perdón. Amén. Capítulo 24 es el último capítulo de Evangelio según San Lucas. ¿Capítulo 2 o capítulo 24? Capítulo 24, y ahorita les digo el versículo. Déjame que lo encuentre yo primero, porque ya lo traigo aquí, pero
quiero leerlo a través de la Biblia. Amén. ¿Ya están en el capítulo 24, hermanos? Amén. Qué bueno. Vamos a leer desde el versículo 13. Y este versículo nos enseña cuando dos hombres o dos varones iban en camino a Emaús. Emaús era una ciudad, ¿verdad? O un pueblo. Y ellos iban en camino a Emaús. Pero antes que ellos, la verdad, habían acontecido ciertas cosas, y una de ellas es que habían crucificado a Jesús. Hacía 3 días que lo habían crucificado, y al tercer día ellos salieron a caminar, y entre ellos mismos iban platicando. Y vamos a leerlo, hermanos, más que nada. Lea conmigo. Y aquí, están en el versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ello han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, en esta noche que tú nos concedes de estar aquí en tu casa, Padre. Nos acercamos a ti, Señor, no por nuestras justicias o por lo que nosotros hacemos, sino nos acercamos a ti con esa confianza, porque nos acercamos por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos da
una libre entrada ante tu presencia por su sangre preciosa. Señor bendito, bendícenos en esta noche a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo te pido que reprendas todo mal, Señor, quites todo bloqueo mental, toda distracción, todo pensamiento contrario, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y tú seas glorificado a través de esta tu palabra, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte, hermano, es para Él. Gloria al Señor. Qué hermoso es ver esto, ¿verdad? Este acontecimiento quedó grabado en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por medio de la consolación y la esperanza, por medio de la consolación tengamos esperanza. Amén. A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, pese a quien le pese, hay gente que ha tratado de destruir esta Sagrada Escritura, este libro poderoso que es la Biblia. Hay naciones, personas, políticos que han tratado de destruir este libro, y este libro ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es la herencia que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, que es su palabra, hermanos. Y si estamos conscientes que es palabra de Dios, debemos de poner toda nuestra atención y toda nuestra confianza y saber que no estamos oyendo palabras de hombre. Amén. Porque las palabras del hombre se las lleva el viento. Las palabras del hombre, el hombre, dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso, solamente Dios es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, esta palabra, así como la vemos, que se compone, ¿verdad?, de muchos libros y de muchos autores que la escribieron, a pesar de que fueron más de 47 autores que escribieron la Biblia de diferentes lugares, de diferentes naciones. Sin embargo, todo va a lo mismo. Todo habla de lo mismo y todo se trata de lo mismo. Del plan glorioso de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, para salvación para todos. Amén. Esta palabra, hermanos, aquí la vemos, pero esta palabra ha sido poderosa por mucho tiempo. Porque esta palabra ha tenido un fiel cumplimiento a través de las vidas que han sido transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha transformado muchas vidas. Millones y millones de seres humanos han venido al conocimiento de la palabra de Dios y sus vidas han cambiado a través del poder de esta palabra. O sea que no es cualquier cosa, hermanos. No es un libro cualquiera, un libro que digamos es un libro que tiene muchas visitas, un libro que se ha hecho muy famoso. Este libro es sobre todos los libros. Y aún, hermanos, cuando uno de los apóstoles dijo, y aún quedan muchas cosas que no se escribieron, porque si se escribieran no cabrían en todos los libros del mundo. De todo lo que Jesús ha hecho, de todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque Él vive, hermanos. La Escritura nos enseña cuando estos hombres iban caminando, iban discutiendo, quién sabe cuál era el tema, pero yo creo que el tema principal era de todo lo que había acontecido alrededor después de que Jesús fue crucificado, y Él les había dicho que al tercer día se iba a levantar, y ellos estaban quizás con esa duda, con ese pendiente, y yo me quedo pensando, dije, Señor, tú te acercaste a ellos y ellos no te conocieron, no se dieron cuenta que eras tú. Y fíjese la forma que Jesús se introdujo. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? El Señor se fija de nuestras pláticas. ¿Aló? A veces tenemos pláticas que a veces nada que ver, como dice un nietecito mío. Nada que ver. No sabe español bien, pero de él dice nada que ver, no sabe ni lo que está diciendo.
Hermanos, es tan importante, gloria al Señor. El Señor les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aparte de ver los que estaban platicando, los miró su semblante de tristeza, ¿verdad? Quizás puedo decir yo, de desaliento, de desánimo, porque ellos estaban esperando, ¿verdad?, que el Mesías se levantara. Aún lo dijeron. Y fíjese con qué ocurrencia Jesús les preguntó: ¿y qué cosas? Porque le dijeron: tú eres el único extranjero, el único forastero que camina por aquí y no sabe lo que ha acontecido estos últimos días. Y Jesús les preguntó: ¿qué cosas? Como que no sabía, pero él quería oírlos. ¿Qué era su respuesta de ellos? ¿Qué cosas? Y ellos empezaron: tocante a Jesús de Nazaret, profeta, poderoso en palabra. Dijo: nosotros sabíamos que Él iba a ser el Salvador de Israel, que Él iba a venir a rescatar a su pueblo, pero lo crucificaron y falleció. Y Él dijo que se iba a levantar, y hasta ahorita dijo: hemos oído rumores por ahí de unas mujeres que fueron a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía, y vieron ángeles y vieron manifestaciones, pero no sabemos qué aconteció. Y seguían platicando eso mientras Jesús iba caminando al lado de ellos. Pero fíjese en la manera que Jesús, hermanos, los reprende, porque sí los reprendió. Amén. Los reprendió y les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que está escrito, lo que Moisés y los profetas dijeron tocante a mí. Y de ahí, hermanos, el Señor les empezó a hablar desde Moisés, siguiendo los profetas. Les declaró todas las escrituras, les empezó a decir todo lo que estaba revelado, todo lo que está en la Biblia, hermanos, desde Moisés en adelante. Todo se trata del Hijo de Dios. Aunque a veces tú y yo leemos libros que no entendemos, porque hay ciertas revelaciones. Dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas Dios se las ha dado a sus siervos y a sus hijos. Amén. Hay cosas secretas que no entendemos, y esas son cosas de Dios que no le vamos a cuestionar, a preguntar por qué esto, porque hay mucha gente que se pone a investigar y se pone a decir: no, es que aquí se contradice, es que aquí no está de acuerdo lo que está diciendo. Mira, hermano, decía un hermano: si la Biblia me dice que Jonás se comió a la ballena, al pez, yo lo creo. Pero no fue así, ¿verdad? Fue al revés. El pez se comió a Jonás, y no se lo comió, se lo tragó, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel grande pez. ¿Usted lo cree, hermano? Yo lo creo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque es la Biblia. Y hermanos, Jesús les empezó a decir, ¿verdad? Y les empezó a declarar. Y luego, ya que estuvo ahí con ellos, ¿verdad? Y comió con ellos, cuando bendijo el pan y bendijo lo que estaban tomando, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Aleluya. Pero dice la Biblia que desapareció. Desapareció. Y cuando Él desapareció, ellos empezaron a decir: oye, mientras Él nos hablaba, estando con nosotros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Sentía como un fuego dentro de ellos. Amén. Algo que usted y yo a veces, si no ponemos atención, no sentimos ese poder tan poderoso que hay en la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios sale, hermanos, la palabra de Dios hace cosas que nosotros no entendemos, pero la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que Jesús solamente con su palabra echaba fuera a los demonios. Amén. Jesús con su palabra sanaba a los enfermos. Amén. Y la palabra de Dios también nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra con su palabra. Solamente dijo: sea la luz, y fue la luz.
Solamente dijo, sea esto y todo se hizo, hermanos, a través de la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es poderosa, es fuerte, es grande. Pero usted y yo a veces nos perdemos todo esto porque no ponemos el corazón en las cosas que Dios está hablando a nuestras vidas, porque no ponemos la atención que se debe, que merece la palabra de Dios. Nos distraemos tan fácil, y no quiero ofender a nadie, pero hay personas que vienen a la iglesia y a veces están distraídos con cualquier cosita. Como decía el hermano, se ponen a ver las hormiguitas, a ver por dónde se fue. O se ponen a ver al baby, cuando tienen todo el tiempo de estar con él. Ahí están, y la palabra de Dios se está predicando y usted está en otro mundo. Y a veces se pregunta, ¿por qué no recibo? Es que no me gustó la predicación, no estuvo muy buena. Mira, hermano, cuando se habla aquí detrás de este lugar, no se habla otra cosa más que la palabra de Dios. Si no es esto, tenga cuidado. Gloria a Dios. Si no se habla la palabra de Dios como debe de ser, sin quitarle ni añadirle, tengamos cuidado. Amén. Amén. Porque se han levantado también falsos predicadores, falsos pastores, falsos profetas, hablando cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Enseñan a la gente de una manera que no es la escritura. Pero si usted no está al pendiente de la palabra de Dios, usted va a ser engañado. Amén. Si usted no lee la Biblia, si usted no se procura aprender cuando viene a la iglesia, usted va a ser arrastrado por cualquier doctrina falsa, por cualquier predicador falso. Usted se va a dejar llevar, porque él dice, está hablando de Dios, sí, pero ¿de cuál Dios está hablando? Gloria a Dios, aleluya. Hay muchos que hablan de Dios, pero a veces no es el Dios que nosotros creemos. A veces hablan del Dios del dinero. Amén. Quieren su dinero nada más. Hablan de prosperidad. Aunque la Biblia, verdad, nos dice que Él nos va a prosperar y nos va a bendecir, pero eso no es la meta del cristiano, hermanos. La palabra de Dios dice que Él nos va a prosperar, así como prospera nuestra alma, nos va a prosperar en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Dios te bendice, sí te bendice espiritualmente, como te puede bendecir materialmente, pero no va a ser el enfoque nada más en lo material. Hay mucha gente que se enfoca más en las cosas de este mundo, en el bienestar, en el dinero, en las riquezas, en los trabajos. Todo eso, hermanos, la palabra de Dios lo dice, que todo eso es añadidura solamente. Amén. Lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. Y a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta, hermano, de tantas cosas que a veces lo pasamos por alto. Dice que los de Berea eran nobles, porque cuando Pablo estaba predicando, ellos agarraban las escrituras e indagaban a ver si lo que estaba predicando Pablo estaba escrito. Amén. Amén. Tenían esa sensibilidad, ese cuidado. A ver si es cierto, a ver si lo que está diciendo Pablo, y lo indagaban, lo confirmaban con la palabra de Dios. Y cuando somos así, hermanos, no es que seamos que estemos juzgando, que estemos criticando. No, hermanos, debemos de tener cuidado, porque de esto dependen nuestras almas. Muchas almas se han perdido porque se han desviado en el error, en la mentira, en el engaño. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Yo he visto en todo el tiempo que he sido cristiano, que soy cristiano, tengo casi más de 40 años de ser cristiano, hermanos. En todo el tiempo he visto gente venir a la iglesia, así como he visto gente alejarse de la iglesia. Porque se lo llevaron, porque le dijeron alguna otra cosa, porque se sintió, simplemente vino alguien con otra doctrina y le dijo, no, usted está mal, vente con nosotros, aquí es donde tenemos la verdad. ¿Y sabe qué pasa? Al último esa gente ni se va con ellos, ni regresa con donde estaba, sino que se regresan al pecado, al mundo. Y eso es lo más triste, hermanos. ¿Pero por qué?
¿Por qué podemos pensar? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no hay ese interés en la palabra de Dios. Amén. Cuando tenemos interés, hermanos, en la palabra de Dios, investigamos, checamos, o si no sabemos, le preguntamos al que sabe, como a los pastores, a los predicadores, que sabemos, y no es que nos sepamos todo, hermanos, también hay cosas que no lo sabemos, pero por eso la palabra de Dios dice que debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe. Amén. Y por eso estos varones dijeron, oye, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras. Aleluya. Y qué hermoso, hermanos, que ellos pudieron experimentar esto. Yo no sé qué experimentas tú cuando vienes a la iglesia, pero yo, hermanos, y no quiero juzgar a nadie, cuando venimos a la iglesia, no venimos a perder el tiempo porque el tiempo nos sobró y decimos, ya me quedó tiempo, ahora sí voy a ir al... No, venga con ese interés de recibir, de aprender, de tener más conocimiento de la palabra de Dios. Y usted sale de aquí, sale diferente, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña nuestros errores. A través de la palabra de Dios, Dios nos corrige si andamos medios chuecos. Dios nos habla a través de su palabra y le dice, hey, te estás desviando. No estás yendo como debe de ser. Y la palabra de Dios tiene para todos, hermanos. Pero cuando no ponemos atención, cuando despreciamos la palabra de Dios, no estamos despreciando la palabra de Dios, estamos despreciando al autor de la palabra de Dios, que es Dios, hermanos. Como que le estamos diciendo, no necesito tu consejo, no necesito oír lo que yo tengo que hacer. ¿Cuánta gente dice así? Tú no necesitas decirme lo que yo tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer y andan bien chuecos. Aleluya. Si no puede decir gloria a Dios, por lo menos diga ouch. Pero es cierto, hermanos. Qué bueno cuando venimos a la iglesia y la palabra de Dios nos está hablando y nos está redarguyendo. Y a veces hasta sentimos como que decimos, ay, parece que vinieron le dijeron al pastor el chisme, o le dijeron al pastor las cosas que estaba haciendo. Parece que alguien vino y le dijo al pastor, no, hermano, ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo nos rasgue, nos hable, y aunque nos duela, hermanos, porque la verdad no peca, pero sí incomoda. ¿Aló? La palabra de Dios a veces, hermanos, nos golpea donde más nos duele, pero qué hermoso que podemos recibir esa palabra y decir, Señor, es cierto, estoy mal, Señor, perdóname, ten misericordia, ayúdame. La oración de David, el rey David, hermanos, cuando él cometió sus pecados y sus maldades, y después Dios lo confrontó a través del profeta Natán y le dijo, ¿sabes qué? Hiciste esto y el otro. Y él pensaba que nadie sabía, pero Dios ya lo sabía. Y qué hermoso es venir y confesarle al Señor, Señor, es cierto, te he ofendido, te he fallado. Porque hay mucha gente que viene y dice, Señor, perdóname si es que te fallé. Hermano, cuando fallamos sabemos bien que fallamos. No es que a ver si acaso te fallé. No, usted sabe bien cuando fallamos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, hermanos, nos hace sentir mal. Cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y usted comete una cosa que es indebida, el Espíritu Santo viene prontamente y nos redarguye, nos incomoda y nos hace sentir mal. Y cuando usted se hinca, como que eso que usted hizo mal se le viene a la mente mientras usted está hincado. ¿Para qué? Para que se arrepienta y nos arrepintamos. Es que yo ya me arrepentí, sí, pero hay que arrepentirnos todos los días, hermanos, porque todos los días ofendemos. No hay hombre, dice la Biblia, que no ofende en palabra, en muchas cosas, hermanos. No hay hombre que no peque, dice la palabra de Dios. Para que entienda, hermanos, entendamos. Amén. Todos fallamos, todos pecamos. Amén.
Pero gracias a Dios que tenemos un Salvador, que tenemos a Jesucristo. Dice la Biblia, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pecados confesados, pecados donde usted dice, Señor, perdóname, me arrepiento. El rey David, después de que pecó, dijo, Señor, perdóname, Señor. No he pecado más que contra ti he pecado, Señor. Perdona todas mis iniquidades. Y luego empezó a orar, Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Cuando viene ese perdón, hermanos, cuando si veníamos tristes porque fallamos, si veníamos tristes porque cometimos una cosa indebida, pero cuando nos arrepentimos, viene el perdón y viene el gozo también. ¿Por qué? Porque Dios limpia ese pecado. Y lo más hermoso es que Él dice que Él no se vuelve a acordar jamás. A veces no tenemos que estarle repitiendo al Señor el mismo pecado que cometimos. Si ya te arrepentiste, créelo que ya te perdonó. Porque vas a ir ante el Señor, Señor, perdóname. Y todos los días, perdóname este mismo pecado. Bueno, si lo sigues cometiendo, sí, arrepiéntete todos los días. Y ojalá que un día, porque dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Mas el que los oculta, no prosperará. El que confiesa sus pecados y ¿qué? Y se aparta. No nada más es decir, Señor, me arrepiento y luego al ratito otra vez a lo mismo. No, hermanos, el arrepentimiento tiene que ser sincero. El arrepentimiento tiene que salir de aquí adentro. ¿A quién hemos ofendido? Al Dios Todopoderoso, que sabe todas las cosas, que delante de Él no hay nada oculto, hermanos. ¿Y qué sucede, hermanos? Nos bendice. Amén. A pesar de que fallamos, como hemos dicho muchas veces, somos faltosos, sí somos faltosos, pero Él nunca nos falla. No por eso vamos a abusar de la misericordia de Dios para hacer lo que queramos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Y aunque usted no lo crea, la palabra de Dios siempre está ahí para hablarnos, hermanos. En Hebreos 3, capítulo 3, vamos. ¿Quiere leer conmigo un poquito? Del versículo 7. Dice al 12. Dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas vuestro corazón. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, no te cierres. Si Dios te está hablando a tu corazón, si Dios te está hablando donde sabes tú que te está hablando, ¿para qué endurecerte? Escucha su voz, en tanto que se dice hoy. No digas mañana, después, a ver cuándo me compongo. No, si Dios te está hablando, es hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana, quién sabe si vendrá, hermanos. Ahorita estamos aquí, pero mañana, quién sabe. ¿Quién sabe que va a vivir mañana? Nadie. Estaban dos payasos ahí dando una función y después de que se iban a despedir, un payaso dijo, nos vemos mañana. Y el otro, como chiste, pero no estaba jugando, dijo, si Dios quiere. Y el otro dijo, no, aunque Dios no quiera, nos vemos mañana. ¿Y sabe qué pasó? No llegó el mañana para aquel que estaba tan seguro que iba a vivir mañana. Pero el que dijo, si Dios quiere, y si Dios nos presta la vida, aquí nos vemos. No es que tú quieras, es cuando Dios dispone las cosas, hermano. Por eso Dios nos da su palabra, nos da esa chance. En el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que tengamos cuidado. Hermanos, dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es mala, sí, hermano, es muy mala. La incredulidad, hermanos, es un pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. La incredulidad, hermanos, es algo que tú no estás dudando o no crees simplemente. Yo no creo esto. Y aunque la palabra de Dios lo esté diciendo, como quiera. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, hermanos, muchos cayeron en el desierto, porque Dios les había prometido un reposo, pero lo provocaron en el desierto, se pusieron desobedientes, se pusieron rebeldes y cayeron y no entraron en el reposo de Dios por su incredulidad, por su falta de fe. Amén. Por eso, hermanos, yo lo repito, hermanos, debemos de tener cuidado. Si estamos en la iglesia, estemos con fe. Amén. Si usted canta, ¿a quién le está cantando? ¿Al pastor? ¿Al hermano Solís? ¿Al hermano Esteban? No, hermanos, estamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted ora, ¿a quién le ora? ¿A la piedra? ¿Al palo? No, le está orando al Dios Todopoderoso que oye la oración. No importa donde estés, no importa, hermano, si tu oración es muy elocuente, tus palabras, lo que tú dices de tu corazón es lo que Dios oye, escucha. Dice la palabra de Dios que su mano no se ha cortado para salvarnos, ni su oído se ha tapado para escucharnos. La mano de Dios siempre está ahí, hermanos, para ayudarnos. Y su oído siempre está atento a las oraciones de cada uno de nosotros. Pero no debemos de ser incrédulos. Cuando usted viene y da su ofrenda, la da creyendo que el pastor lo va a reconocer y le va a dar una recompensa. No, usted lo hace para Dios. Usted lo hace porque sabe que usted está agradecido. No lo hace meramente porque espera recibir algo a cambio. No, usted lo hace por agradecimiento, hermano. Y ese agradecimiento Dios lo ve. Dios lo toma en cuenta cuando hay un pueblo agradecido. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón incrédulo. En el 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, ¿qué? Cada día, entre tanto que se dice, ¿qué? Mañana, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. El pecado trae dureza, hermanos. El pecado endurece el corazón de la persona. Cuando la persona se descuida y deja de buscar a Dios, deja de orar, deja de venir a la iglesia, ese corazón, cuando era un corazón de carne, sensible a la presencia de Dios, sensible a la palabra de Dios, se empieza a endurecer y se vuelve un corazón de piedra. De tal manera que hable quien hable, ya no va a sentir nada. Porque el pecado endurece. El pecado endurece a las personas, hermanos, de tal manera que ya no sienten, no se sienten redarguidos cuando cometen una falta. Cuando antes usted cometió una falta, luego, ay Señor, perdóname, ten misericordia, te fallé. Y ya después siguen en lo mismo, hasta que el corazón ya después ya no siente nada. Se hacen cautivos en sus pasiones y deseos y en todas las cosas, hermanos. Quedan atados completamente. Y es difícil, hermanos, cuando una persona se endurece, porque ya es más duro. Si seguimos en el 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Está hablando del pueblo de Dios, de Israel, que no entraron a la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto
donde estaban esclavizados, cuando Moisés fue y los sacó a todos por el mandato de Dios, por el poder de Dios, dice la Biblia que toda esa generación quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por su dureza de corazón y por su incredulidad. Si brincamos al capítulo 4 de Hebreos, del versículo 1 al 2, fíjese lo que dice. Esto me impacta a mí, hermanos. Cuando dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no oír, ¿qué? ¿Acompañada de qué? De fe. No le creyeron a Dios, hermanos, cuando Dios les dijo que les iba a dar una tierra que fluye en leche y miel. ¿Qué es la promesa que Dios nos ha dado, hermanos? Que un día, después de esta vida, vamos a ir a la mejor vida, que es por toda la eternidad con nuestro Salvador. Gloria a Dios. Dice: por tanto nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dios también nos ha dicho, que nos ha prometido que va a haber un lugar donde vamos a ir a morar con Él por toda la eternidad, donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá nada, hermanos, más que pura felicidad. ¿Usted puede creer que hay un lugar así? Sí lo hay, hermanos, pero para eso necesitamos mezclar fe. La fe es creerle a Dios. Que tu fe esté cimentada en Dios, en las promesas de Dios. Dios no falla, hermanos. El día que usted cierre los ojos y los abra, usted los va a abrir en la presencia de Dios. Porque le creyó, porque supo en dónde estaba parado. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos fe, hermanos? A través de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos en fe? A través de la palabra de Dios. Vamos a lo mismo. Muchos dicen: es que yo no tengo fe. Pues escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios te provoca a tener fe. Amén. Pero también Romanos 14:23 dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese, qué contrariedad. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Si usted le canta a Dios sin fe, usted está mal. Si usted le ora a Dios dudando, con un corazón incrédulo, hay pecado, hermanos. Aunque sea para arrepentirnos, pero cuando venimos y oramos a Dios y le pedimos creyendo que Él nos está escuchando, ya la llevamos adelantada, hermanos. Amén. Pero si estamos dudando, ¿a dónde vamos a ir a parar? La paga del pecado es la muerte, hermanos. No hay otra salida. A veces no recibimos porque se nos olvida la palabra de quien estamos escuchando. Amén. Amén. Y vuelvo a repetir, si rechazamos la palabra, estamos rechazando al autor de la palabra, que es Dios. Con esto voy a terminar, hermanos. Colosenses 3:16. Traigo muchos textos porque mire, cuando hablamos de la palabra de Dios, estaba indagando y hay más de 102, por ahí así, de textos que hablan sobre el poder de la palabra de Dios. Amén. No alcanzaría toda la noche estar hablando de esto, pero con esto yo creo que es suficiente. Amén.
Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. La palabra de Dios more en abundancia. Amén. ¿Cuántos han leído la Biblia? Ya toda la Biblia. Sea sincero. Levante su mano. Nadie. ¿Cuántos leen de vez en cuando la Biblia? Levante su mano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. No nos cansemos de escudriñar la palabra de Dios. Dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No nada más leer por leer, hermanos, como cualquier cuaderno, cualquier libro, no. Usted quiere oír la voz de Dios, ahí está, palabra de Dios. No necesita que venga un profeta de los que hay por ahí, que hay muchos, para que le diga una palabra de parte de Dios. Aquí está, hermanos, aquí está. Cuando hay ese interés y usted abre la Biblia, y usted antes de abrir la Biblia hace una oración que sea pequeñita y le dice: Señor, háblame a través de tu palabra. Y abre, y ahí donde usted abre, ahí Dios le dice lo que tiene que decirle. Y a veces son cosas fuertes, hermanos, pero tenemos que recibirlo, porque es la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es Dios escudriñando nuestros corazones y nuestros caminos, y Dios está ahí para enderezarnos, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muchos dicen: no, es que yo cuando abro la Biblia me da mucho sueño y no, ni la entiendo. Eso estoy leyendo y no le entiendo nada. Mira, hermano, yo cursé hasta 6º año de la escuela. Era inteligente, nada que ver. Me salí de la escuela y me dicen mis nietos: ¿no fuiste a la prepa, a la universidad? Sí, fui, pero nada más pasé por ahí, por afuerita. No me gradué, no estudié. Con esto quiero decirle, hermanos, para estudiar, para grabarme las cosas no servía para nada. Yo según quería trabajar, como estaba joven, yo decía: yo quiero trabajar, yo no quiero estudiar, la escuela no se hizo para mí. Y hermanos, empecé a trabajar y después decía: no, mejor sí quiero estudiar, está muy duro el trabajo. Pero ¿sabe una cosa? Dios en su misericordia nos colma de sabiduría y entendimiento, hermanos, cuando le pedimos. Cuando le decimos: Señor, enséñame, dame ese conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Y Dios, hermanos, a través de su Espíritu Santo nos ilumina y nos da a entender lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Qué hermoso cuando usted abre la Biblia y está leyendo y se está gozando y se está llenando y no quiere parar. No quiere parar. Mi esposa a veces se enoja conmigo porque a veces me acuesto hasta 1 o 2 de la mañana. Ya acuéstate, tienes todo el día para estudiar y siempre agarra la noche. Se me hace más cómodo porque en la noche está más tranquilito. Bueno, es la excusa mía, ¿verdad? Pero hermanos, no tan solo me gusta, me fascina, me llena estar. Y aunque ya lo he leído varias veces, lo sigo leyendo y encuentro otro. La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro que entre usted más le rasca, más va hallando esas preciosas perlas, ese precioso oro que está aquí en la palabra de Dios. No nada más es como lo lees, hermano. La palabra de Dios es tan profunda que hay cosas que no entendemos, pero Dios nos da el entendimiento, Dios nos da la sabiduría, pero debemos de tener esa hambre. Dijo el rey David en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
¿Por qué es lámpara la palabra de Dios? Porque ella nos alumbra, hermanos. La exposición de la palabra de Dios nos alumbra, nos hace entender las cosas simples, nos hace entender las cosas que no comprendemos. La palabra de Dios es luz, es vida. ¿Por qué despreciarla? ¿Por qué no tomarla en cuenta? ¿Por qué hacerla para un lado? ¿Por qué a veces se miran las caras como que ya se fastidiaron? ¿Aló? Hermano, ya córtele. Gloria a Dios. En el Salmo 119, Salmo 119, 133 dijo: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En otras palabras, Señor, corrígeme a través de tu palabra. Enséñame dónde estoy fallando. Muéstrame, Señor. Como la versión que está en la Biblia también, que dice: muéstrame las cosas que yo no veo. Líbrame de mis pecados ocultos. Es como eso que te enseñan en la licencia, ¿verdad? El hermano debe saber. El blind spot, ¿cómo le dicen? Blind spot, que miras por el espejo, pero hay una parte del espejo que no se ve, y ahí está. Punto ciego. Punto ciego, exacto, esa es la palabra. Punto ciego. Y a veces tenemos muchos puntos ciegos. Vemos las faltas de otros, aleluya. Estamos pendientes de la vida de otros, pero de nuestra vida como que no, yo no. No, ahí te hablan, a mí no. Esto no es para mí. Aleluya. Yo lo recibo, hermanos. Yo acepto mis faltas, mis fallas. ¿Soy faltoso? Sí, soy muy faltoso. ¿Le fallo a Dios? Sí, a veces le fallo a Dios. Pero por eso está su palabra, su bendita y santa palabra. Es la que me disciplina, la que me llama la atención, la que endereza mis pasos. Si voy chueco, me dice: por ahí no, Alfonsito, enderezate, por aquí es. Quiere tener una vida de bendición, una vida de paz, una vida donde usted pueda gozar de la presencia de Dios a través de los problemas, a través de las situaciones malas. Pero cuando tenemos a Dios, hermano, no importa por lo que estemos pasando. El diablo a veces se confunde, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a través de los problemas estamos tan llenos de problemas, tan llenos de ataques de Satanás, que venimos a la iglesia y estamos cantando con gozo y alegría. Y dice Satanás: ¿y este qué le pasa? Hace un rato estaba llorando y estaba ahí todo lamentando, pero mira, ya nomás vino a la iglesia y se está gozando. Satanás no entiende esto porque Satanás no puede arrepentirse. Pero nosotros sí, hermanos, como dijo mi esposa: mientras hay vida hay esperanza. Hemos fallado, hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón a Dios y que Dios enderece tu camino y mi camino y vayamos por la senda recta, por la senda antigua que es Cristo Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Cierre sus ojos conmigo, hermanos. Si la palabra de Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, vayamos a Dios en oración, hermanos. Dile a Dios lo que hay dentro de ti. Él ya lo sabe, hermanos. Antes de que nosotros le digamos las cosas, Él ya las conoce. Pero a Él le gusta que le digamos la verdad de todas las cosas. Que le digamos sinceramente todo lo que queremos decirle. Dígaselo con fe, hermanos. Dígale: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre Santo. Te necesito cada día en mi vida, Señor. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Sin ti mi vida no tiene sentido en esta tierra, Señor.